Ya le voy a dar la bienvenida, hoy 2 de diciembre, al reconocido analista político, el señor Luis Benavente, porque claro, esta semana ha estado muy movida y no deja de serlo porque ahora ha salido nuevamente el presidente diciendo de que también tienen que tomar en cuenta de lo que ha dicho la OEA y quién es la OEA, en fin. Señor Benavente, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Sé que hemos tenido comunicaciones telefónicas, pero siempre lo presencial es mucho más rico, ¿verdad? Claro, sí. Definitivamente. Ahora que hemos vuelto a la normalidad. Ay, sí, casi, señor, pero porque, a ver, ahora que ha salido la ministra de Salud, la señora Portalatino, a decir de que tenemos que marchar en contra del COVID, ahora sí ya, me perdí. Es alucinante, ¿no? Ay, sí. A ver, una palabra que he escuchado ahora que no sé qué significa, pero sospecho, es un merequetengue, ¿no? Sí. Sí. Un arroz con mango, señor Benavente. Claro, ¿cómo un ministro de Salud va a promover una aglomeración para evitar que la gente se contagie? O sea, promueve el contagio para que no se contagien. Es increíble, ¿no? Yo no entiendo si esto viene porque ellos se imponen ante los asesores o los asesores de repente son tan suavecitos que no dicen no. Va a quedar mal si usted no dice esto o lo otro, pero parece de que ellos hacen a la final es lo que les venga en gana, ¿no? Creo que son incompetentes, sí, ¿no? Porque eso es un error que no puede cometer un personaje público, menos un ministro que tiene la responsabilidad de conducir la salud pública de un país en momentos de una pandemia y de todo lo que eso significa, ¿no? Es incompetencia total, ¿no? O sea, no me preocupa que sea de Perú Libre y que da un ministerio a alguien del partido. Es normal en cualquier parte del mundo que el gobernante ponga gente del partido que lo llevó al poder, ¿no? Pero hay que poner gente competente, políticamente, profesionalmente, técnicamente, con liderazgo, ¿no? Y esa señora que promueve una aglomeración para evitar contagios realmente es surrealista, es increíble, no lo puedo creer. No tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver qué sucede en adelante, porque dicen de que todavía nos van a dar, creo que, otro anuncio donde van a decirnos si es que las mascarillas regresan nuevamente, o sea, para que tengamos que utilizarlas obligatoriamente, o no sabemos qué vaya a suceder, pero ya con este anuncio nos deja así con la incertidumbre de que, ay, no creo que se les vaya a ocurrir confinarnos nuevamente, pues son capaces. Bueno, pero el anuncio ya es innecesario, ¿no? O sea, la decisión se toma o no se toma, o se evalúa un tiempo muy corto, pero no estamos en condiciones críticas de salud, de crisis, de pandemia, de casos, de muertes, como para llegar a esa situación, ¿no? Que más bien es algo que afecta a la población, que da más malestar, pero que en todo caso más parece ser un distractor, una manera de distraer los problemas serios que tiene este gobierno, ¿no? Citando al presidente, diríamos que si el pollo está vivo o está muerto, yo creo que está moribundo el pollo, ¿no? Y quieren ocultar eso. Sí, pareciera que se ven acorralados y no saben ya de qué manera salir al frente y decir cada disparate, porque mire, señor Benavente, según el diario Expreso, y yo así lo he escrito tal cual, han puesto en la primera página de su diario que el gobierno no ha perdido el tiempo y aparentemente vienen ofreciendo prebendas a los parlamentarios que se estaban inclinando por apoyar la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente. Entonces pareciera de que muchos de los congresistas lamentablemente esto ya lo han visto como un negociado, ¿no? Independientemente si son de izquierda o de derecha. Sí, claro, no hay una transparencia en la decisión de los congresistas respecto a su postura en relación a la vacancia en votaciones anteriores, ¿no? Pero ya creo que se les complican las cosas porque han reaccionado también a la vez, porque ante la cuestión de confianza, 98 congresistas votaron para que el presidente del Congreso haga la acción constitucional ante el Tribunal Constitucional, que ha dado resultados favorables, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos da un margen mayor de pensar que puede haber una mayoría para vacar al presidente, ¿no? Porque ellos, evidentemente, ante el intento inconstitucional del presidente de disolver el Congreso con una
cuestión de confianza que no tiene base constitucional, que ha sido descalificada por el Tribunal Constitucional. Ante esto, pues verán amenazados sus sueldos, sus beneficios, sus privilegios, sabe Dios, sus lobbies, sus qué sé yo, beneficios, digamos, ¿no? Van a querer preservar esto. Incluso ahí me entra la duda sobre la bancada de Perú Libre, del Bloque Magisterial y Juntos por el Perú. Ahí hay 30, 35 votos que, digamos, si se disuelve el Congreso y hay una nueva elección para llenar las curules del Congreso, no van a tener esa bancada. Perú Libre no va a tener eso. En las elecciones municipales regionales del 2 de octubre han logrado nada de municipalidades, de gobiernos regionales. El bloque magisterial no existe, Juntos por el Perú se va a desvanecer, entonces ya no van a tener eso y ellos necesitan tener esos beneficios, pero también necesitan blindarse de los problemas judiciales que tienen. Entonces, ¿qué les conviene? Que no disuelvan el Congreso. Por supuesto. Entonces, eso hace pensar que podrían vacar al presidente, ¿no? Y esos 98 votos que facultaron al presidente del Congreso son un indicador. Y también el hecho de que ayer hayan sido, no recuerdo ya si 73 o 74 votos con que fue admitida la vacancia, la moción de vacancia. Sí. Ayer el doctor Blume aquí en el programa dijo que no se puede hablar así tan fácilmente de que si nos vamos todos y nuevas elecciones, porque sería una falta de respeto ante lo que ya está escrito en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Porque claro, los congresistas, y lo dijo también el congresista Málaga, que si bien es cierto, se tienen los votos hasta el momento, pueden ser más, pero el día clave, el día de repente muchos retroceden porque a mí me parece totalmente ilegal, me dirá usted, de que ahora digan, bueno, pero para mi región me dijeron que me iban a ayudar, entonces si yo doy el tema de la vacancia y yo estoy a favor, entonces de repente no me llega nada. ¿Es legal todo esto lo que están haciendo? Claro, no lo creo, ¿no? Pero también hay otro hecho. La Fiscalía, que está cumpliendo un rol fundamental en estos meses, ha iniciado acciones contra algunos congresistas. Algunos sus casas fueron allanadas, otros están en investigación en acontecimientos recientes. Entonces, yo creo que ellos tienen que, digamos, recapacitar de los riesgos que se están corriendo por compromisos que están haciendo bajo la mesa con el gobierno, que ya han hecho, ¿no? Y creo que el rol de la Fiscalía ahí es importante. Por otro lado, también creo que los congresistas tendrán que pensar en su futuro. A ver, Castillo es un pollo casi muerto, más o menos, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué futuro les espera a estos congresistas aliados de Castillo, de alguien que está con tanto desgaste, con tanto desprestigio, que el futuro más probable que tenga es tras rejas, ¿no? En la cárcel? Entonces, esos congresistas tendrán que cuidar su pellejo, me parece. Claro, tendrían que evaluar a detalle los pros y los contras, porque ya creo que para la próxima semana del día miércoles es que se va a ver todo este tema. Sí, es lamentable que estemos hablando de los beneficios personales de los congresistas, ¿no? Sí. Y no de la Constitución, la ley, los valores políticos, los valores democráticos y la verdad, que es lo que tendría que dominar en este país tan desgastado en sus valores. Sí, definitivamente, porque lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido durante todo este tiempo, siempre hemos estado como a salto de mata, ¿no? Tal vez esta vez con algunos audios que han salido, todos los colaboradores eficaces que ahora no sé ya ni a cuántos suman, además de todos aquellos prófugos donde están metidos también familiares del presidente. Entonces, se creyó de que tal vez el Congreso iba a reaccionar con anticipación, pero parece ser de que ahora que el Ejecutivo sí se vio muy cerquita, hace unos días nada más, de que de repente cerraban el Congreso, parece de que eso ha sido lo único que a ellos los ha hecho también. Espérate un momentito, ¿qué está pasando? Y como bien dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo, con mi sueldo, ¿no? Claro, y la pretensión del Ejecutivo va a continuar, pero creo que es fundamental lo ocurrido ayer con la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Que le pone un freno a la disolución del Congreso con todas sus letras, ¿no? Entonces, el Congreso, si quiere evitar eso, tendrá que disolver al presidente, ¿no? El tema es quién disuelve a quién o quién vaca a quién. Entonces, los congresistas, por otro lado, tienen que
pensar en su propio futuro, dado que el tema lo estamos planteando en términos muy personales, muy de beneficios personales, pero también en términos políticos, ¿no? Que tendrán que pensar por un momento, aunque sea en el país está colapsado totalmente, requiere un relanzamiento. Tenemos aún, en el caso de una vacancia, un futuro bastante incierto, ¿no? Creo que las condiciones se van dando y si vemos las probabilidades, si se quiere, porque no podemos predecir ni con bola de cristal lo que puede pasar en nuestro país, pero digamos que más probabilidades vería objetivamente en una vacancia presidencial que una disolución del Congreso, ¿no? Sí. A pesar de la actuación de la OEA, que creo que ha sido una vergüenza institucional, ¿no? Ese tema de la OEA, señor Benavente, también ha sido como, creo que ya sabíamos a lo que ellos venían, porque ahora el presidente Castillo también ha ratificado que según la OEA, ¿no?, su gobierno viene recibiendo ataques que desequilibran todo esto, ¿no? No, el informe de la OEA es una vergüenza. Es lamentable que los americanos con nuestros impuestos financiemos a una institución donde unos burócratas internacionales tienen estos privilegios y no contribuyen en nada al bienestar político de la región, ¿no? A ver, el presidente Castillo acude a la OEA cuando internamente no puede defenderse. Dice que está amenazada la institucionalidad, pero ¿quién ha amenazado la institucionalidad? Ha sido Castillo, al poner a funcionarios de último nivel, requisitoriados, con antecedentes penales, abusadores, etcétera, etcétera, simpatizantes claros, abiertos de Sendero Luminoso, incapaces. A ver, una ministra de Salud que convoca a la gente para evitar, pero parece un chiste, ya parece una caricatura, ¿no? Sí, definitivamente. Pero eso ha herido la institucionalidad del país, que ya era frágil. Entonces, no se puede invocar la OEA porque está afectada la institucionalidad que el mismo presidente le había afectado. Pero además, el presidente dijo que se estaba haciendo una nueva modalidad de golpe de Estado, cosa que no había. Lo que había era acciones fiscales, de acuerdo a la Constitución y la ley, y un par de procesos de vacancia que están contemplados en la Constitución. Entonces no había ninguna nueva modalidad. Entonces la argumentación que lleva al presidente a pedir la activación de la Carta Interamericana es falsa, y la OEA la acepta. Ahora, la OEA pide tregua política. O sea, no le puede pedir al Congreso que ceda, que frena sus funciones legislativas, sus facultades constitucionales. No le puede pedir a la Fiscalía que deje de investigar. Y por cierto, en su informe no menciona para nada las acusaciones fiscales contra el presidente, que son ya casi flagrantes, ¿no? Sí, no sé a qué han venido definitivamente a hacer aquí, porque hasta se reunieron con la fiscal de la Nación y la fiscal todavía dijo de que no eran 7 sino 51 carpetas. Entonces, ante esto es imposible pues que quieran tapar el sol con un dedo, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de los americanos y el rol que ellos también están llevando a cabo, señor Benavente, si el señor Biden, el presidente estadounidense, acaba de, creo que a retomar una relación por el tema del petróleo con Venezuela también. Entonces, muchos de los venezolanos que se han mudado a Estados Unidos con esta decisión del presidente Biden se sienten como cómplices a algo de donde ellos huyeron. Claro, y Maduro ya ha pedido que se eliminen todas las sanciones contra Venezuela, ¿no? Ahora, bueno, Biden ya también entra a una fase final en su gobierno y yo no creo que las cosas tampoco sean muy favorables para él. En cualquier caso, la OEA no ha sido tan expeditiva con los temas de Nicaragua, donde hay un presidente que violó a su hijastra reiteradas veces y nadie dice ese tema, un tipo repugnante realmente, y que ha hecho fraude y que persigue a la iglesia. Dicho sea, el Papa no ha hecho ninguna acción contundente, oportuna contra eso por sus coqueteos con la izquierda.
contra Cuba, donde ha habido muchos muertos durante decenas de años, y recientemente contra Nicaragua, Venezuela, otros casos, ¿no? Entonces la OEA parece auspiciar esos excesos antidemocráticos en esos países, y en el Perú, que hay una oposición que sí está en el cauce de la Constitución y las leyes, la OEA actúa con este informe vago, impreciso. Yo lo entiendo como un camuflaje. No es que quieran blindar, o el blindaje es mediante el camuflaje. Quieren esconder a Castillo y sus fechorías bajo acusaciones de exceso de libertad de información, de libertad de prensa en los medios de comunicación. Quieren esconder esto bajo supuestas acusaciones de racismo. O sea, ¿qué de racismo puede haber en la Fiscalía cuando investiga delitos del presidente, de su entorno? ¿Qué racismo hay en el Congreso? Que igual el Congreso hizo acciones constitucionales contra Kuczynski, que era un gringo, entonces era racismo contra los gringos. Exactamente. La OEA realmente es muy lamentable el rol que están cumpliendo. Sí, sí, y yo creo que al único presidente, no sé, de repente me equivoco, señor Benavente, pero al único que se ve que se ha puesto pero fuerte y está sobre sus bases, y él hace lo que cree conveniente para su país, es el presidente salvadoreño Bukele. Él nada que con la OEA, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque siempre están saliendo defensa, por dar un ejemplo, con los delincuentes que matan, los pandilleros que matan, pero nadie habla de las víctimas. Entonces, él bien lo dijo en algún momento, y creo que en varias oportunidades, que mientras él vele por su pueblo y por lo que es normal salir a defensa de las personas que realmente necesitan, no pueden estas organizaciones internacionales querer de que todo el tiempo exista esta necesidad, este quiebre, tener estas personas incompetentes, ¿no? Como en Perú, ¿no? Que había organismos de derechos humanos que velaban por los derechos humanos de los terroristas criminales y no de los policías que habían sido víctimas de estos criminales, ¿no? Ahora, junto con esto, yo creo que habrá gente realmente convencida, creyente de los derechos humanos y honesta, pero también a la vez hay un negocio con los derechos humanos, ¿no? Hay mucho financiamiento internacional, entonces para que estas organizaciones estén activas y fluya ese dinero, requieren pues hacer acusaciones de violaciones de derechos humanos, y creo que son capaces hasta de inventar estas supuestas violaciones, ¿no? Ahora, donde hay una violación de derechos humanos, pues que caiga todo el peso de la ley, que eso sea juzgado. Nadie va a proteger violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero tampoco tenemos por qué quedarnos callados ante instituciones que acusan que defienden a los criminales y acusan a los inocentes, ¿no? Es cierto, porque con este informe de la OEA en el que el presidente se quiere como que apoyar, el señor Salas, si no me equivoco, ayer en esta conferencia que hubo en Palacio, también hablaba el señor Landa, que eso me llamó muchísimo la atención. Casi los medios de comunicación, todos tenemos la culpa de que estamos donde estamos, ¿no? Sí, creo que eso es porque están erráticos, no tienen perspectiva política. Es más, creo que no saben lo que es la política, dicen cualquier cosa sin pensar, ¿no? O sea, yo insisto con el ejemplo de esta ministra de Salud, ¿no? Sí. Convoca una aglomeración para protegerse del COVID. Ese es su nivel profesional, político, esa es su incompetencia, ¿no? Entonces el señor Landa pues dice cualquier cosa, el otro dice cualquier cosa, el otro dice que las cosas de la democracia son pelotudeces, literalmente, etcétera, ¿no? Entonces, hablan por hablar, hablan porque tienen boca, pero no escuchamos cosas sólidas. O sea, victimizarse, que es un viejo expediente, claro, consiste en buscar la solidaridad de la gente al ponerme yo como víctima de una circunstancia, ¿de acuerdo? Y eso puede ser creado o multiplicado o exacerbado, ¿no? Pero la victimización no responde a una acusación de un crimen, de un hecho indebido, de la sobrina, del sobrino, del ministro que se escapó, etcétera, ¿no? Eso es lo que hay que responder. Por supuesto. Y la OEA pide tregua política para eso, ¿no? Pero vamos analizando, ¿no? ¿Qué respaldo político tiene el presidente hoy? Tiene, de acuerdo, unos cuantos congresistas en el comercio, donde hay una flexibilidad y algunos están viendo que el barco se hunde. ¿Qué apoyo tiene a nivel político?
los cocaleros, lo cual te conduce directamente al narcotráfico, sí. Los mineros ilegales, que se trata de niños, niñas y niñes y destruyen el medio ambiente. Sí. Los ronderos, que ya no son los héroes que contuvieron a Sendero Luminoso, que ahora son unos vulgares secuestradores. Ese es el respaldo político que tienen. ¿Qué respaldo institucional? La mayoría del Congreso está con el presidente, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría, Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, no tiene respaldo institucional. Entonces, ¿qué hacen? Pues traen a la OEA, mueven a ese títere que es la OEA. Y claro, ellos encantados pues porque de esa manera viajan, de esa manera tienen recursos, de esa manera tienen beneficios y es una contraprestación de servicios, para ser más exacto. Señor Benavente, ¿usted cree, con lo fuerte, con el ruido que saben hacer este famoso grupo de caviares que tenemos en el país, ¿usted cree que en otra situación de repente ellos hayan dado su apoyo al presidente y de repente hubiera tenido más vida en el gobierno, el señor Castillo? Claro, eso pasó en el camino de la primera a la segunda vuelta. Ese sector que muy bien describe Mari Carmen dio un respaldo al presidente. Al inicio del gobierno también tenían con Frank el Ministerio de Economía y Finanzas, tenían varios ministerios, tenían la PCM, etcétera, ¿no? Entonces, estaban co-gobernando. Los caviares son fantásticos, nunca ganan elecciones, pero siempre gobiernan. Así es. Con Kuczynski, con Castillo, con Toledo, con Humala. Entonces, sí, siempre, y no tienen 1 o 2 ministerios, como Perú Libre, no tienen 7, 8, 10 ministerios, ¿de acuerdo? Entonces, tienen mucho poder. Ellos lograron eso, ¿no? Pero luego viene una, no sé si ruptura, pero sí algunas dificultades. Sacan a Franque, sacan a Vázquez, creo, de la PCM, no recuerdo exactamente quién era, y hay una pelea absurda de Torres con el cardenal Barreto, sí, lo recuerdo, que lo había oficiado, se había ofrecido como mediador para bajar la tensión. Tenían el apoyo de la iglesia, una iglesia también caviar, ¿no? Entonces, pero todo eso lo perdieron. Entonces, han quedado seguramente algunos caviares del lado del presidente, pero yo creo que ellos están más bien buscando ser los fieles de la balanza. Bueno, para muchos es un secreto a voces de los entendimientos que pudiera haber eventualmente con Boluarte, ¿no? Y que ahí se forme un bloque, ¿no? Sería muy bueno escuchar a Boluarte que se pronuncie realmente respecto a la cuestión de confianza, a la inconstitucionalidad de la cuestión de confianza, ¿no? La señora Boluarte eventualmente sería la próxima presidenta del Perú. Sí. Ella está en línea de sucesión. Cualquier acción constitucional no tiene una resolución contra ella. Ella está habilitada constitucionalmente para ser la sucesora, ¿no? Yo creo que ahí vendría la alianza con la izquierda no radical. Sí, es bastante interesante el análisis que está haciendo señor Benavente, porque nos devuelve como un poquito más de esperanza de que todavía nuestra democracia a veces se pone en juego, y eso es, creo yo, lo que genera mucha incertidumbre también en todos nosotros, ¿no? Que todos los días estamos pendientes en qué es lo que va a suceder, no sabemos si entra, porque siempre también se pintó a la señora Boluarte como que iba a ser peor que el señor Castillo. Por eso es que también se estaba viendo un tema con ella para poder acusarla, ¿verdad? Y todo ha quedado como que en pausa. Yo no sé, pero siempre he escuchado de que en política no existen las coincidencias, y pareciera de que todo ha ido premeditadamente hasta donde hemos llegado, de repente con algunas cosas que han sido, no sé, jalada de pelos de alguna manera, pero al mismo tiempo pareciera de que si este grupo de caviares no ha dicho nada y está calladito, nadie dice absolutamente nada, menos la señora Boluarte, pareciera de que ellos sabían de que este iba a ser el desenlace, ¿no? Sí, yo creo que es una posibilidad bastante grande, ¿no? Ahora, el Perú necesita una salida inmediata, sí, ¿no? A ver, mucha gente en la derecha no quiere a los caviares, ni los caviares a los derechistas. Eso es una cuestión transitiva, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Pero, a ver, si analizamos bien el gobierno de Sagasti, que
seguramente cometió muchos errores, no hizo mal las cosas, ¿no? Y creo que ahí, por eso hablaba de esa frase muy usada, que es el fiel de la balanza, ¿no? Donde puede haber un entendimiento. Puede estar con Williams, pero Williams no está en línea de sucesión, para eso tendría que caer Boluarte. Y eso no se va a producir muy rápido en el eventual caso de que vaquen a Castillo el próximo miércoles, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que propiciar un acuerdo político más amplio, ¿no? Que no solamente sea de un sector de izquierda no radical con la señora Boluarte, sino también con otros sectores de centro y de centro derecha que puedan llegar a un entendimiento político de cara al futuro, ¿no? El país ya no da para más, y pues eso de que si no me gusta el que gobierno yo le hago la guerra, entonces es algo que tiene que acabar. Sí, la famosa ancha base, si llegase a entrar la señora Boluarte, ¿no? Para que todos ahí, bueno, se equilibre de alguna manera, porque reformas necesitamos un montón. Claro, pero eso de alguna manera ha ocurrido. A ver, Kuczynski tenía la mitad de su gabinete de izquierda y él era un símbolo del imperialismo, del capitalismo, ¿no? Era el banquero norteamericano, un gringo, ¿no? Con pasaporte americano, y tenía medio gabinete de izquierda y ganó gracias a la izquierda que le cerraba el paso a Keiko, ¿no? Eso ha ocurrido, ¿no? Ahora mismo, de alguna manera, también ocurre, sino que muy mal manejado por el presidente. Pero básicamente el BCR y el Ministerio de Economía y Finanzas no está en manos de chotanos radicales, ¿no? Felizmente, si no, ¿qué estaríamos haciendo ahora, señor Benavente? Claro, no, si no, ya estaríamos vendiendo caramelos en una calle de Buenos Aires. No, sí, claro, ya creo que muchos hubiéramos salido de todas maneras. Qué increíble, tiene toda la razón. Claro, no, pero eso no ha sabido manejarlo el gobierno, en ponerlo como un equilibrio, ¿no? Entonces la ancha base que mencionas, que es necesaria, y siempre se ha hablado de esto, ¿no? Se ha dado y se está dando en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que hacia eso debemos ir, ¿no? Creo que Castillo, dentro de este proceso, no supo conducir las cosas políticamente, no supo establecer un equilibrio, no supo entenderse con Perú Libre, no supo responder políticamente. Él es un político de huelgas magisteriales, no es un político con talla de Estado. No. Político, creo que el nombre ya le queda, pero súper ancho. Y ahora que está mencionando esto, señor Benavente, recuerdo de que el presidente, ahora el presidente, pero cuando sucedió todo aquel 2017 con la huelga de los profesores y los sindicatos, o sea, ha hecho, no sé, dicen de que el presidente de repente es incapaz, pero tiene mucha astucia en muchas cosas, ¿no? Como para ahí con la familia, cuando le gritaban a él que se tire para que haga todo ese show, aquel 2017, y parece de que ese ha sido su actuar. Él ha hecho lo que le han dicho. Tampoco lo vamos a poner de víctima, no lo vamos a victimizar ahora al presidente, pero no ha tenido tampoco esas ganas de querer aprender. Si en un momento en la entrevista que dio para la CNN, él dijo que iba a aprender en el camino, pues tampoco ni siquiera se le ha visto la voluntad siquiera, y se ve, creo yo, con todo este reciclaje de ministros que ha tenido, ¿no? Durante todo este tiempo, porque censuraban a uno y los ponía en otro puesto. Entonces, ni siquiera tampoco ha hecho una limpia como para dejarnos ver siquiera de que, oye, esto de repente puede ir por otro camino. Claro, ahora mismo ponen la PCM a una ministra que había sido censurada. Sí. Yo no creo eso que dicen de que ha habido algo entre él y Betsy Chávez, no creo que sea ese el tema. Y de asesor entra el ministro que ha renunciado después de todos los errores que había cometido, Torres, ¿no? Ahora, yo creo que, por un lado, digamos, no tiene gran vuelo político, etcétera, pero creo que tiene esa incapacidad de aprender, tiene la incapacidad de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, cualquiera sabe que para tener éxito en una gestión de cualquier tipo, ¿no? Si estás gestionando una bodega, una empresa mediana, un ministerio, lo que sea, tienes que tener un buen equipo. Y Castillo pone a gente que no tiene condiciones, gente que la saca no sé de dónde, ¿no? Pone un ministro a manejar las políticas públicas de transportes y comunicaciones. Su gran experiencia con el sector es que tenía una licencia de conducir.
Y claro, es divertido que lo diga, ¿no? Porque quiere decir que no tiene inteligencia siquiera de crear Claro. una manera, una forma de sustentar ese nombramiento, ¿no? Entonces, cualquiera sabe que tiene que armar un equipo de gente competente. En el mundo, para cualquier trabajo, hoy en día te evalúan, te recontraevalúan, te piden grado, título, maestría, capacitación, actualización, inglés, etcétera, etcétera, y después que te dan el trabajo, después de 3 meses te están evaluando y recontraevaluando. Pero acá, sin saber leer ni escribir, te dan un puesto de ministro, todo. Entonces, no ha tenido la capacidad de armar un gobierno, ¿no? ¿Qué diferencia con Toledo? Claro, es injustificable la corrupción de Toledo, pero él tenía el mismo origen provinciano, pobre de Castillo, pero supo poner muy buenos ministros. Claro, Que claro. lo blindaban en el momento dado, ¿no? Sí, sí, tuvo ese respaldo siempre. Señor Benavente, yo quiero agradecerle muchísimo, pero antes, así brevemente me gustaría, así como cuando uno pregunta el score, ahora que ahorita que está jugando Brasil, todavía Brasil van 0-0, ¿no? Van 0-0. Bueno, ¿qué cree que vaya a suceder la próxima semana? ¿Llegan a vacar al presidente? No, no podemos saber, porque justo lo que hablábamos al inicio, no sabemos qué se va a negociar esta semana, y más aún que esas negociaciones sean bajo la mesa, ¿no? En todo caso, sí creo que de los 3 procesos de vacancia es el que más probabilidades tiene de lograr éxito para quienes promueven la vacancia. Claro. Bueno, señor Benavente, muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta tarde. Muy amable, gracias siempre por el tiempo. Gracias por la invitación, Mari Carmen. A usted.